¿Qué tal? Muy buenas noches. Llegó el lunes y llegó Sin Fronteras a la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, buenas noches. Alejandro Gabar, ¿cómo andás? Y acá en la previa de las elecciones nacionales, por eso hoy Sin Fronteras va a tener mucho que ver con el proceso electoral del próximo domingo, porque entre otras cosas intentaremos notar o ver cómo se visualiza desde el exterior, pero sobre todo de la región, el proceso electoral que está viviendo nuestro país. Y para eso entonces vamos a estar recibiendo como siempre a nuestro analista Álvaro Padrón, pero también vamos a conversar con Tarso Genro, quien fuera ministro de Educación, también ministro de Relaciones Institucionales y también ministro de Justicia de Brasil. Y por otro lado, para tener la mirada de Argentina, vamos a recibir a Nicolás Trota, exministro de Educación de ese país, así que quédense, que ya sigue Sin Fronteras. Comenzamos a meternos en tema de la mano de Álvaro Padrón, analista internacional. Álvaro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo muy bien. Bien, bueno, vamos a tener el foco puesto en lo que es el domingo para nuestro país, pero también en qué tanto implica a nivel internacional eso, ¿no? ¿Qué tanto nos miran o no nos miran respecto a lo que pueda llegar a pasar? Si puede haber un cambio de signo, si no. Sí. ¿Estamos ahí en la conversación de otros países? Es una buena conexión de nuestra elección interna con el mundo, ¿no? Y la verdad que uno parte de la base de un país chico, muy al sur, poco relevante. Sin embargo, vamos a ser breve en este bloque porque tenemos dos muy buenos invitados, referentes políticos de Argentina, Brasil, fueron ministros, es decir, eso ya es una primer señal, ¿no? De que algo importamos, porque si no, no es fácil conseguir dos personajes que opinen sobre lo que está pasando hoy en Uruguay. Yo creo que justamente los vecinos, y no son cualquier vecinos, ¿no? Brasil es una potencia, está en estos días cerrando su presidencia del G20, una cumbre que va a ser clave en muchos sentidos. Argentina, más allá de sus problemas, es un país relevante, entonces ya solo donde estamos geográficamente llamamos la atención y yo creo que, repito, que el hecho de tener dos figuras así hoy en el programa demuestran que hay un interés sobre nuestra elección, pero si me voy un poquito más lejos, está fuera de discusión, Estados Unidos pone el radar en todo el mundo, ¿no? Como potencia que es y su clave hegemónica en esta época, no hay país que le pase desapercibido, y si es de su continente, ellos llaman el patio trasero, ¿no? a nuestra zona, pero no deja de ser las Américas, y hay un interés hasta por razones geopolíticas, pero también por razones históricas. Están en elecciones, ¿no? Que seguro que cuando terminemos esta primera vuelta nos vamos a meter en sus elecciones, que nos caen ahí en el medio, pero siempre dedican tiempo a ver qué está pasando en otras partes del mundo. Y para mirar el antagonismo actual que es China, también China mira con interés a Uruguay. Estuvimos todo este debate del TLC entre Uruguay y China y al final el papel del Mercosur. O sea, los chinos hacen una muy buena diplomacia internacional y tienen un trabajo profundo en los países, tienen una estrategia que es la ruta de la seda y además, repito, en particular un interés en esta región y en la ubicación geopolítica de Uruguay. Entonces, puedo nombrar el tercer bloque que de alguna manera está jugando en esta geopolítica, que es Europa, que ya ahí hay muchas razones hasta históricas. Y podríamos empezar por la puerta, que siempre España para nosotros. España está mirando con atención. Hoy mismo hay en la tapa del País de Madrid una cuestión vinculada a Uruguay sobre el discurso de Mujica. Entonces, nos observan. También Alemania, me tocó trabajar 20 años con ellos y hay una atención muy particular, cerca de 15 distintas unidades de política internacional de Alemania en Uruguay, empezando por los colegios, y por lo tanto también desde allí tienen capacidad de observar el desarrollo de un país como el nuestro. Francia también tiene una historia fuerte de vínculo y hay en los medios franceses noticias sobre nosotros. Y no se olviden, y vuelvo a Europa como continente,
está el acuerdo Unión Europea-Mercosur En pleno al proceso. borde de o morir o salvarse. Entonces, Eso te iba a decir, que la cumbre esta del G20 tiene como particularidad ver, por lo menos para nosotros, hasta por dónde avanza el acuerdo, ¿no? Porque se dice, o por lo menos se ha dicho en lo previo, que va a ser una instancia, no digo definitiva, pero sí muy importante para ese acuerdo. hay otra alternativa, que es la cumbre del Mercosur en diciembre. O sea, en ambos momentos se va a intentar dar una señal, porque si no es un fracaso. Ahora sí, es muy difícil después de esto decir que es posible más adelante. Entonces, yo creo que por un lado, si triunfa un poco la lógica anfitriona brasilera, sería el G20. Si no, probablemente, y tiene sentido también, porque es una cumbre del Mercosur propiamente dicho, podría darse aquí en Montevideo en diciembre. Vamos a ver. Justo lo agarra el Mercosur en un momento extremadamente especial, Es ¿no? verdad. En el vínculo entre Pero Brasil fíjate y- que en esto hay como unanimidad. Y de hecho es el asunto que permitiría juntar por primera vez a Lula y a Milei. Milei acaba de confirmar que viaja En el G20. a Río, al G20, y todo hace suponer que también vendría a su primer cumbre del Mercosur. No creo que defraude a una persona con la que ha tenido un cierto vínculo, que es el presidente uruguayo. En fin, yo diría que no apresurarse, ni siquiera decir que va a pasar, pero hay dos momentos que lo hacen viable. Pero yo no quiero despegarme de lo que estábamos hablando en el sentido de la importancia de Uruguay o de si Uruguay resulta atractivo. Y agregaría, porque casi todo lo que referí tiene que ver con comercio, con asuntos geopolíticos. Hay un asunto que llama mucho la atención de Uruguay y tiene que ver con su historia política. Hay interés. Uruguay es un país con una democracia muy particular y hay interés incluso de países desarrollados en términos democráticos de mirar lo que pasa en Uruguay, el sistema de partidos, el hecho de que siga habiendo una democracia bastante completa, el hecho de que tenga lo que vamos a tener otra vez, que son los plebiscitos y los referéndum como un sistema de democracia directa. Esas cosas llaman la atención, se nos compara mucho con Suiza, no por lo que históricamente se hablaba de la Suiza de América, sino por este sistema de consulta popular. En fin, yo creo que lo otro que está, si uno pregunta a cualquier periodista internacional, lo que están atentos es saber si hay un cambio de signo político. Y eso también es un llamador, porque seguramente va a significar la noticia más importante. No creo que ocurra este domingo, pero sí en términos de la propia elección. Como sea, yo creo que Uruguay va a pasar después de mucho tiempo, o mejor dicho, después de muchas malas noticias por ser titular en varios países del mundo por el asunto electoral, y creo que eso es buena cosa porque a nosotros nos va la vida de que de alguna manera tengamos un nivel de inserción. Hay una coincidencia en cuanto a la visión internacional sobre el Uruguay, que es la previsibilidad del sistema político y democrático. Eso llama la atención, ¿no? Además, por otra parte, en un país en un mundo donde hay tanta polarización, y a pesar de que acá existe, por lo menos no tiene los ribetes que ha adquirido, más allá de algunas cuestiones muy puntuales que han tenido. ¿En qué espacios puede alterar la correlación de fuerzas un cambio de perfil político? Es decir, que gane la izquierda, por ejemplo. Y bueno, ahí sí nos venimos a la región, ¿no? Porque yo creo que Uruguay solo puede ambicionar pesar directamente en la escala regional. Luego, asociado a la región, puede tener influencia más global. De hecho, Brasil nos está invitando a las reuniones del G20, pero no porque Uruguay pertenezca al G20. Entonces, yo diría que el foco está en la región, y en esta pregunta que hace Jano de qué podría cambiar de correlación de fuerza, yo diría que hay básicamente 4 ámbitos. La CELAC, que es el espacio más amplio, que es América completa sin Estados Unidos y sin Canadá. Lo que era antes el UNASUR, que ahora le llaman Consenso de Brasilia, Sudamérica, digamos. El Mercosur, claramente, recién referíamos a eso, pero también las relaciones bilaterales como cuarta dimensión. Entonces yo diría que vamos a ver la opinión de nuestros invitados, ¿no? Porque justamente en materia bilateral y hablando del Mercosur, Brasil y Argentina son clave. Yo ahí creo, más allá de lo poco que se ha discutido, que hay diferencias profundas entre las dos opciones básicas que vamos a tener a efectos de elegir hoy en Uruguay, ¿no? Quizá no tanto en los asuntos comerciales. Ahí hay como bastante consenso de la necesidad de aumentar mercados, de lograr que el tamaño de Uruguay no sea un problema, pero yo creo que es muy distinta la actitud política y la mirada estratégica. Y aquí viene un asunto que es clarísimo, que ha sido de alguna manera la línea del gobierno, que es navegar en soledad.
O sea, este gobierno, yo diría, hay dos grandes características. La primera es que ha apostado mucho a la unilateralidad, es decir, a tener como iniciativas más allá de la región. Eso ha significado poco interés en la CELAC, y trato de repasar lo que dije hace un minuto, ¿no? Los espacios donde podemos influir, muy poco interés. Uruguay casi no ha pesado en la CELAC, no ha tenido iniciativas, y miren que puede darse la situación de que Uruguay sea presidencia de la CELAC después de Colombia, porque le toca al Cono Sur. Podría perfectamente Uruguay levantar la mano, recuerden que ya lo fue Argentina. Entonces, de alguna manera ahí puede haber un cambio importante. Poco interés en el consenso de Brasilia y mucho menos en UNASUR ha tenido este gobierno. De hecho, UNASUR la ha negado. Bueno, podría ser ahora la agenda del consenso de Brasilia, pero tampoco ha tomado mucho interés, o sea que ahí también puede haber un cambio importante. La flexibilización del Mercosur, ese fue el discurso, y ahí también hay una diferencia, sobre todo el debate sobre el TLC con China. Y yo diría que luego hay un conjunto de actitudes que nos olvidamos rápido, ¿no? Pero tienen que ver con la política exterior. Por ejemplo, el gobierno uruguayo apoyó la candidatura de Trump a la presidencia del BID, rompiendo una regla histórica que era siempre un presidente de América Latina, y terminó siendo un presidente apoyado por el gobierno norteamericano y votado por el gobierno uruguayo. Esas cosas se registran, se registran y quedan guardaditas, no solo en los países latinoamericanos que vieron que se cambiaba esa política, sino en el propio gobierno norteamericano, que terminó quedando, fue una apuesta riesgosa y finalmente equivocada, porque fue la idea de que Trump ganaba, era reelecto y no terminó siendo reelecto. ¿Se acuerdan de la visita de Lacalle Pou a Colombia? 2 semanas antes de que asumiera Petro, fue a visitar a Uribe, que fue el derrotado. Es una cosa muy extraña. Eso también es una demostración de actitudes. La situación de Bolivia, recuerden, era canciller Talvi, dijo que era un golpe de Estado, pero el presidente no, y luego hubo un silencio. En fin, ni que hablar. El tema del tipo de discurso en relación a Venezuela, más allá de la caracterización de la situación propia de Venezuela. Y yo diría que también lo último que pasó sobre el discurso en la ONU y la no mención a las guerras, o sea, son cosas que han quedado y yo creo que luego, de alguna manera, uno puede verlas como cambios que se pueden dar en esto que preguntabas, Jano, Pero voy a decir una cosa que es quizá la que se decía iba a ocurrir y ocurrió al revés, que era que no se iba a tener afinidad ideológica con la política internacional. Recuerdan, todo un discurso de no venimos aquí a tener amigos ideológicos, sino a los intereses de Uruguay. Bueno, yo creo que en eso se volcó siempre para un lado. Esto que acabo de decir de Colombia fue clarísimo. Pasó también, me lo decía, no voy a nombrarlo, un referente histórico de la política internacional uruguaya, diciendo es la primera vez que un presidente de Uruguay durante todo su mandato no visita España. Hubo, ¿te acordás? Un momento de tensión con España exactamente. también. Y tiene Pasó que ver con Chile también, ¿no? Que fue a visitar a Piñera poco antes de que abandonara la presidencia. Sí, pero ahora, luego estuvo en un acto, ¿se acuerdan? Por Allende, invitado por Boric. Entonces, lo de España es muy raro, entre otras cosas, cuando recibimos más de una vez a Aznar aquí, por parte de este gobierno. Entonces, digamos, si eso no es ideología, no lo sé cómo catalogarlo. Entonces, después, los 2 episodios más peligrosos para mí, uno ya fue y el otro está en pleno curso. El vínculo con Bolsonaro, en un momento cuando se tuvo la expectativa de que el gobierno de Bolsonaro acompañara a Uruguay en la flexibilización del Mercosur, cosa que no ocurrió, y ahora con Milei. O sea, esas cosas también son delicadas, y acá vuelvo a la bilateralidad y a la región misma, ¿no? Lo que más nos tiene que interesar es la reacción de Argentina y de Brasil. Y yo creo que una cosa muy rara es que esta vez no van a quedar los 2 países. No hay forma de que los gobiernos de estos 2 países queden contentos al mismo tiempo. Porque dependiendo del resultado, puede festejar Milei, dependiendo del resultado, puede festejar Lula. Yo creo que esa es una particularidad que se da ahora y tenemos que estar muy atentos porque, repito, los 2 lugares donde va a haber más repercusiones sobre nuestra elección son en los países vecinos. Ahora hay un detalle que no es menor, Álvaro, y tiene que ver con la figura que encabezaría a ese equipo diplomático o esa política exterior de Uruguay, ¿no? Sí, ese va a ser un tema clave, pero yo agregaría, y si ustedes observan el discurso de Orsi en ADM, él se refirió reiteradamente a la diplomacia presidencial. O sea, nosotros no vamos a ver solo una política exterior desde la Cancillería. La vamos a ver, de alguna manera, eso también ocurrió con Lacalle, el presidente Lacalle, solo que
tengo la impresión que ahora se va a pensar en algunos cambios institucionales. Incluso el actual ministro de Relaciones Exteriores, Paganini, está diciendo que, primero que quisiera seguir siendo ministro de Relaciones Exteriores, no volver a ser ministro de Industria en la eventualidad de que gane su candidato Delgado, pero además dice que él va a proponer una reforma de la Cancillería para incluir comercio, para que sea de Relaciones Exteriores y Comercio. Entonces, se nos viene un cambio, lo hemos hablado más de una vez aquí en el programa, la necesidad de tener una visión más transversal de la política internacional. Entonces, tenés razón, Jano, hay que mirar con atención quién va a tener la responsabilidad del Palacio Santos, como se dice aquí, pero yo creo que vamos a tener novedades institucionales y seguramente una política internacional más moderna, ojalá, porque creo que Uruguay necesita ayornar esa dimensión de su política pública. En cualquier caso, sigue teniendo un túnel de escape la Cancillería, así que no hay problemas. Dicen que sí. ¿Vos lo conocés? Yo no lo conozco. Bueno, yo sí, pero no voy a decir dónde está por ahora. Álvaro, pensando un poco en los temas que han ocupado esta campaña, las cuestiones internacionales no han sido relevantes, no, digo, no han estado sobre el tablero de alguna manera, ¿no? Quizás alguna cuestión muy puntual de Venezuela, pero los proyectos, las ideas, quizás que refieren a la política internacional, no han dominado la conversación. ¿Te parece en ese sentido que desde el sistema político o la sociedad en general tiene conciencia del rol que se juega, el papel que se juega a nivel internacional? Si miramos la campaña parecería que no. Es más, yo he escuchado a muchos asesores, sobre todo de comunicación, diciendo que mejor no toquen esos temas porque no son atractivos, no interesan. Es raro, ¿no? Porque cuando uno después recorre ciertos ámbitos, el tema aparece. Y vos lo mencionabas recién, entró por el peor lugar, que es la forma en que se manejó el tema de Venezuela. Yo repito, no estoy con esto haciendo un juicio de valor sobre las posiciones sobre lo que pasa en Venezuela, sino la utilización en clave elección interna, ¿no? O sea, triste favor le hacemos a Venezuela con esa dinámica. Pero se ha hablado muy poco sobre todo de los resultados. Vieron que en casi todos los temas hay como un balance y una discusión de qué se cumplió y qué no se cumplió. En esto casi no lo hay. No hay una discusión de ese estilo para decir, por ejemplo, qué cosas se lograron y cuáles no. Yo soy de la idea que es en la política pública se lograron menos cosas. Entonces sería muy interesante discutirlo, sobre todo para pensar cómo eso se cambia, ¿no? Entraron últimamente, yo decía recién el discurso de Orsi en ADM, de 28 minutos destinó 20 para hablar del mundo y de la política internacional. Fue sorprendente y al mismo tiempo colocó temas nuevos y el tema más interesante que ha aparecido es el del impuesto global. No sé si lo han escuchado, sí. Una gran preocupación sobre cómo no perdemos la oportunidad de recibir dos sentidos, ¿no? Una, que nos toque una parte, si se cobra, para que no lo cobre solo las casas matrices de las empresas transnacionales, y lo otro, que no perdamos la capacidad de que eso sea un incentivo de inversión extranjera directa, ¿no? Es decir, que no, por ejemplo, las zonas francas o los regímenes que hay en Uruguay que permiten captar inversión extranjera directa. Entonces, es increíble, pero ese tema aparece más vinculado a lo económico y no tanto a la política internacional, cuando es un tema puro y duro de política internacional. Lo otro que nos pasó es el sábado, por ejemplo, escuchar a Mujica hablando del mundo. O sea, que tenga que aparecer Mujica y que él instale una reflexión sobre un mundo en transformación, lo dice de una manera durísima, ¿no? Él dice, no tenemos idea del mundo que nos vamos a enfrentar. Él siempre ha tenido una visión muy especial. Claro, bueno, tuvimos la suerte de aquí mismo en nuestro programa hacer un desarrollo profundo del libro, ¿no? En donde él plantea otros mundos posibles. Entonces, pero es un poco fuerte, ¿no? Le pasa a Sanguinetti también. Son dos grandes líderes que hablan de la región y del mundo, pero luego nos cuesta mucho que sus partidos tomen esos temas. Yo creo que va a ser muy importante que la política internacional recupere músculo de política de Estado y que por lo tanto tengamos consensos amplios, ¿no? Para eso, vos decías recién la sociedad en su conjunto. Yo creo que el sistema político tiene que discutir más esto. Por supuesto, los gobiernos locales, lo hemos trabajado aquí en Sin Fronteras, trabajadores y empresarios que le va la vida, porque el empleo hoy y la producción se desarrolla mucho a través de la política internacional, y la academia. Y por favor, los medios de comunicación. Seguimos siendo el único programa de la televisión que se dedica periodísticamente a tratar el tema de política internacional. Y eso es un indicador, de que es un tema que no termina de permear, creo que
nuestra sociedad se ha vuelto un poco aldeana, pero necesitamos que Uruguay vuelva al mundo, es una consigna que les propongo. Yo creo que Uruguay tiene que volver al mundo, tiene que volver a la región y sobre todo tiene que recuperar prestigio, que es lo que ha perdido y que en general para un país chico que no tiene peso, lo que vale es el prestigio y su capacidad de ser interlocutor. Álvaro Padrón, muchísimas gracias como A siempre. ustedes. Quédense, en el próximo bloque vamos a estar recibiendo a Tarso Genro de Brasil. Ya venimos. Bien, y como adelantábamos al comienzo de este programa, intentábamos profundizar en la mirada regional que existe sobre nuestro país y también lo que está pasando con respecto al proceso electoral y político y de cómo se nos ve desde el exterior. Por eso hemos convocado a varias figuras con miradas distintas y regionales, naturalmente, sobre cómo se da ese proceso y tenemos el honor de recibir al abogado Tarso Genro, ex gobernador de Río Grande del Sur y también ex ministro de Educación, de Relaciones Institucionales y de Justicia de Brasil. Tarso, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Bienvenido, es un honor para mí. Bueno, una de las razones por las que está acá es que el próximo domingo tenemos elecciones. Y ustedes además van a tener un proceso electoral en Brasil donde se cierran las elecciones municipales en segunda vuelta. ¿Qué evalúa que está en juego y qué se puede esperar de esa elección? Bueno, hay una diferencia muy grande de esta situación actual, de la situación internacional, de la situación global, con los periodos que yo estuve en el gobierno. Porque hoy hay una reacción política global contra la democracia, que son formaciones políticas de extrema derecha que se desarrollaron en el mundo en los últimos 10 años principalmente. Para nosotros, para Brasil, el importante es que el gobierno sea un gobierno democrático. Y ustedes tienen acá una tradición democrática respetable después de la transición de la dictadura militar para la situación actual. Pero claro que para nosotros, para la naturaleza de nuestro gobierno, que es un gobierno progresista, democrático, y que se encuentra en esta situación de cansancio de la democracia liberal. Para nosotros es importante que las naciones que circundan el extremo Cono Sur, que sean gobiernos democráticos, pero también antifascistas, anti el extremismo de derecha que hoy asola el mundo. Entonces miramos estas elecciones acá con esta simpatía hacia la Frente Amplia, ¿no? ¿Qué puede pasar en esas elecciones municipales en Brasil? ¿Qué pueden definir o qué cuestiones pueden determinar? Sobre todo en el proceso. Siempre se dice que son una especie de termómetro, ¿no? Para ver cómo está la temperatura del país política. Estas elecciones seguramente serán importantes para la mirada que tenemos hacia 2026, ¿no? Las elecciones presidenciales. Pero en Brasil hay una particularidad, que el sistema partidario en general es un sistema muy frágil y que funciona en torno de coligaciones regionales que se proyectan hacia el espectro político federal. Porque, ¿cuál es la diferencia de Brasil? Que tenemos un liderazgo democrático muy fuerte con el presidente Lula, que en la hora apropiada hace las unidades políticas democráticas sustanciales para mantener el espectro democrático en el poder. Entonces, estas elecciones tendrán influencia, pero la influencia determinante será el suceso más fuerte o menos fuerte, más intenso o menos intenso del gobierno federal que tiene Lula en el liderazgo federal políticamente importante y económicamente resolutivo de algunas cuestiones fundamentales en Brasil, como la cuestión de la miseria.
Tarso, en ese sentido, Lula va a cumplir 2 años en enero en el gobierno. Asumió un gobierno con 62 millones y medio de pobres tras el gobierno de Jair Bolsonaro. ¿Cuáles vienen siendo entonces los principales desafíos para Lula? La estabilidad económica como primera cuestión, que tiene el encargo el presidente, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, que está muy bien con su arcabouço fiscal, como decimos nosotros, el combate a la miseria extrema y la estabilidad democrática, el funcionamiento de las instituciones regulares del Estado. Y en esto Lula está teniendo un gran suceso. Y en materia de medio ambiente, porque también hubo un gran retroceso con el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, en lo que refiere a la deforestación de la Amazonia. Esta es una cuestión clave en el mundo, no solamente en Brasil. En mi estado, por ejemplo, ha sufrido una tremenda violencia climática por falta de cuidado de las autoridades, especialmente regionales, ¿no? Entonces, mi estado tiene un deber político con el restante del país y también con la cuestión climática global. Es presentarnos nosotros un proyecto de reestructuración de las relaciones federativas para trabajar intensamente, con profundidad, la transición climática. Esta es la clave de la cuestión política de mi estado, que es la clave de la cuestión política de Brasil. Entonces esperemos que en el tercero año, el cuarto año de nuestro gobierno, tengamos respuestas fuertes, intensas y profundas al respecto de esta cuestión, vindas del gobierno federal. Tarso, con la llegada de Lula, Brasil recuperó presencia internacional, por lo menos eso se ve, no solamente a través de los acuerdos de los BRICS, sino también en el protagonismo que ha tenido en distintos episodios, las guerras, por citar un caso. La presencia de la presidenta Dilma en el banco, BRICS. ¿No? Por ejemplo, ha recuperado un protagonismo en Brasil. ¿Cómo lo visualiza usted, ese protagonismo recuperado en base un poco también a la mala imagen que había quedado del gobierno de Bolsonaro, no porque sea Bolsonaro, sino por el rol que él tuvo, digamos, a nivel internacional, ¿no? Perfecto, porque hoy no hay más ninguna diferencia de las cuestiones externas e internas en todas las naciones. Y ustedes saben muy bien de esto también, porque persiguen la estabilidad económico-financiera para relacionarse de forma adecuada con el sistema global. Entonces, la presencia de Lula en el espacio público global ha transformado las relaciones políticas internas, porque proporciona un equilibrio sistémico en las relaciones de las instituciones con la sociedad y en las relaciones internas de la federación. Entonces, esta recuperación de prestigio de Brasil en el espacio global es fundamental para mantener la democracia en Brasil y obtener, ¿no?, un proceso sucesivo de conquistas sociales y económicas para nuestro futuro. Es este momento que estamos vivenciando hoy en nuestro país. Y también en la región, por eso le quería preguntar qué importancia puede tener para la región el resultado electoral en Uruguay. Uruguay tiene una tradición de política exterior que se ha perdido un poco, pero la mantiene dentro de todo eso. Y nosotros pensamos que no tenemos mucha influencia o mucho poder de influir en otras decisiones, dado el tamaño que tiene el Uruguay. ¿Qué puede pasar con el resultado electoral y esa representatividad de nuestro país? Yo creo que ustedes están equivocados cuando dicen que tiene una pequeña importancia. Primero porque Uruguay tiene una representatividad democrática en América del Sur, en América toda, América Latina, en el mundo, con el ejemplo que ustedes tuvieron con el gobierno de Mujica, incluso con el gobierno actual que ha mantenido los protocolos democráticos de desarrollo social. Entonces, para nosotros en Brasil, con lo que está sucediendo hoy en Argentina, el retraso democrático, el retraso sectario, la dominancia de la extrema derecha, en el sur del Cone Sur, una victoria de la Frente Ampla acá es una victoria fundamental para la democracia latinoamericana. Todo Brasil progresista analiza de esta forma el proceso que ustedes están pasando en ese momento.
Y Tarso, no sé qué tanto venís siguiendo la campaña acá, pero se empezaron a ver determinadas características que quizás para Uruguay no son muy comunes, de hablar de campañas sucias, de desinformación, algo que en Brasil en su momento, cuando fue la campaña de Jair Bolsonaro, ocurrió también. ¿Cómo ves ese proceso aquí en Uruguay? Sean trágicamente bem-vindos a uma posição que assola o mundo hoje. Hoje há uma influência decisiva nos processos eleitorais por las redes sucias, las redes subalternas que estão em um espaço todavia não observado de maneira efetiva em escala mundial. Pero a experiência de ustedes é muito pequena, muito frágil perante o que se passa em Brasil. E ustedes têm uma capacidade de reação mais intensa que nós, porque são ustedes são um país de uma tradição cidadana, de um processo educacional que vem do século passado, que ubica sua população cidadana num nível superior a todos os países da América Latina. Então, nós estamos confiantes que ustedes passarão muito melhor que nós nesta transição da democracia liberal cansada, estafada, para uma democracia liberal progresiva e estável. Tarso, obviamente que cada gobierno y cada hombre responde a la realidad de su tiempo, ¿no? Y a lo que le toca. Estamos en tiempos de cambio permanente, muy acelerados. Y usted pertenece a una generación que ha marcado mucho la política de Brasil, el propio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Celso Amorín, es decir, toda una generación que evidentemente va a tener que dejar paso a otras nuevas generaciones que deberán tomar esa bandera. ¿Qué pasa con esas generaciones? ¿Qué está ocurriendo en Brasil? Porque a veces nosotros desde aquí podemos percibir los grandes temas, pero no en la política cotidiana y pequeña. ¿Quiénes son los que van a heredar todo ese bagaje político que se ha fundado durante todos estos años? Hay que comprender que la transición climática en Brasil es tan grave como la transición política generacional, porque las cuestiones que emergen de las bases de la sociedad han tomado la izquierda en escala global, en nuestra izquierda en particular, con sorpresa, con una cierta incomprensión de que ocurre en la base fragmentada de la sociedad civil en Brasil. Pero estamos nos adaptando. No tenemos una generación que suceda la generación actual con la misma capacidad, con la misma pertinencia, con la misma experiencia, porque son momentos diferentes, claro, y hay una ruptura en las escalas políticas de la democracia representativa. Pero estamos reaccionando. Tenemos en Brasil ahora, por ejemplo, un número mayor de alcaldías que vamos a ganar do que tuvimos en la recuperación pequeña que tuvimos en las elecciones anteriores. Pero esta generación irá a se formar de una manera procesual, de una manera menos rupturista que la nuestra, porque los problemas son diversos y no hay una elaboración doctrinaria, teórica suficiente para comprender esta transición de una manera profunda como debemos. Pero estamos en cambio también. Tarso, ¿cree que estamos atravesando, digo, a nivel mundial, pero también a nivel de Brasil o quizás de Uruguay, un momento de descreimiento respecto a la política, que eso también favorece que aparezcan determinados movimientos de ultraderecha y que florezcan como estaba pasando en varios países? Sí, yo creo que esto tiene relación con todos los problemas que estamos pasando en América Latina, porque yo apunto este proceso como el cansancio de la democracia liberal. Porque la sociedad ha cambiado, la estructura de clases de la sociedad ha cambiado, las bases de la sociedad están fragmentarias en el mundo del trabajo, en la intelectualidad, en la academia. Y esta fragmentación social no tuvo respuestas suficientes de parte de la izquierda y tuvo una respuesta eficiente de la parte de la extrema derecha. ¿Cuál es esta eficiencia? La muerte, el autoritarismo y el cesamiento de los protocolos democráticos, de las relaciones sociales, que responde a esta ansiedad que tiene la sociedad por los cambios. Es esto
que tenemos que tratar en este momento. O sea, ¿cuál es la respuesta para el cansancio de la democracia liberal? ¿Y Yo cuál creo es? que Lula tiene respondido esto de manera suficiente para el periodo, que es responder a la miseria, combate a la miseria absoluta, responder con la defensa de las instituciones estables, de la estructura federativa estatal, y responder con una política internacional ofensiva, que organice los pueblos, que dé confianza a los pueblos, que acá en América Latina tenemos un procedimiento de la lucha democrática y la defensa de la democracia social, que es que es el puerto que todos procuramos, que todos buscamos. Tarso, ¿le preocupa la relación que hoy existe con Argentina? Sí, es muy preocupante, porque el presidente argentino es un débil mental. Esto es necesario decirlo de una manera muy clara. Y cuando un débil mental llega al poder, un loco llega al poder, como ha llegado Hitler, por ejemplo, es porque tendremos síntomas muy peligrosos en la sociedad. Y esto es lo que ocurre en Argentina hoy. ¿Usted ha imaginado en tu vida de periodista, de ciudadano uruguayo, que un presidente que dice que hace consultas políticas con sus perros muertos pudiese llegar al poder, al gobierno, en un país civilizado como Argentina? Yo estudié mucho la América Latina, estudié el fascismo, estudié el comunismo, el socialismo, la socialdemocracia, y yo no creía que eso sería posible. Entonces hay un síntoma doentio en Argentina que es muy peligroso. Le pregunto justamente a propósito de estas cuestiones disruptivas en la política, porque Brasil acaba de tener una confrontación muy fuerte con el dueño de la red social X, entre otras cosas, Elon Musk, quien ahora además no solamente apoya al gobierno de Trump, sino que está poniendo sumas de dinero para captar. ¿Preocupa que gente por fuera del sistema político, en este caso 1000 millonarios, como se les llaman, personajes que adquieren un protagonismo a partir de su riqueza descomunal, empiecen a tener también una incidencia en las sociedades directamente, como está teniendo este hombre, indudablemente, ¿no? Preocupa, pero es importante que sea una presencia abierta en la sociedad. O sea, que se propongan de una manera abierta, de una manera transparente, que quieren dominar que se vea. las naciones, que se vea. Y esto Brasil ha dado una respuesta muy importante por las medidas que ha tomado el Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes fue... Perfectamente, que tuvo un papel muy importante incluso en la retención de las intenciones golpistas del expresidente Bolsonaro, que va a ser procesado ahora y posiblemente va al cárcel. Es muy posible que esto ocurra. Entonces, esta presencia de Musk en Brasil es la transparencia de una dominación global sistémica de la estructura financiera del mundo con las grandes coligaciones, las grandes estructuras empresariales globales que dominan hacia mucho tiempo la política global, desde la asunción del capital financiero al punto de acuerdo más importante de las relaciones de las grandes multinacionales, que se presentan de esta forma. Entonces, esta transparencia es positiva y por eso fue debidamente combatida en mi país. Muy bien. Tarso Genro, un gusto enorme tenerlo esta noche aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy feliz estoy por tener oportunidad de hacer esta entrevista con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Quédense en el próximo bloque, nos vamos para Argentina. Ya venimos. Entramos entonces en el tercer y último bloque de Sin Fronteras y para seguir profundizando sobre el peso que tienen nuestras elecciones nacionales en la región, ahora nos vamos para Argentina. Recibimos al ex ministro de Educación, Nicolás Trota. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, a ver, definitivamente el gobierno de Javier Milei viene siendo complejo, desafiante, extremadamente particular, y esto no está aislado de lo que viene siendo la estrategia que tiene el gobierno de Milei a nivel internacional. Un poco lo hablábamos en el bloque anterior, por ejemplo, las dificultades que trae aparejadas en el vínculo con Brasil. ¿Cómo lo viven ustedes desde Argentina y qué tanto se habla sobre los movimientos que está haciendo Milei a nivel internacional, poniendo el ojo en Israel, por ejemplo, poniendo el ojo en Estados Unidos? ¿Hay como un real nivel de conciencia y de debate sobre las consecuencias que esto podría traer a futuro para Argentina? Bueno, una Argentina que por supuesto además está transitando una fuerte recesión económica, con un crecimiento exponencial de, por ejemplo, la pobreza y la indigencia en las últimas mediciones públicas que se han llevado adelante. Eso hace que gran parte de la zozobra y la energía está puesta en comprender las complejidades que transita Argentina hacia adentro de su propia frontera. Y en el campo internacional, como bien vos planteás, nuestro país, a partir de las decisiones de Milei, tiene un fuerte alineamiento a la agenda de Israel y de los Estados Unidos, postergando en parte también esa vinculación en términos regionales. Recordemos que, por ejemplo, en el último encuentro de Mercosur no participó el presidente Milei y eso tuvo importantes consecuencias de un presidente además que ha tenido palabras de mucha descalificación, no solo con el presidente de Brasil, Lula da Silva, nuestro principal socio comercial y político de la Argentina, sino también, por ejemplo, con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o en su momento con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, vemos en ese sentido un marco de enorme preocupación porque la Argentina, en términos regionales, está profundamente aislada. Nicolás, estamos a semanas de dos momentos claves para la región. Uno va a ser la reunión del G20 que se va a desarrollar en Río de Janeiro, con toda la expectativa que genera. Además, se habla de que allí sí se encontrarían por primera vez Lula y Milei, entre otros encuentros que tendría el presidente argentino. Recordemos que también va a estar el premier chino Xi Jinping. Y también la cumbre del Mercosur que va a presidir nuestro país. ¿Qué se puede esperar del gobierno argentino puntualmente para estos dos eventos? ¿Qué evaluación hacen de lo que puede pasar? Bueno, por un lado, la ausencia de articulación con los otros dos países de América Latina que integran el G20, ¿no? En la lógica de Milei de pensar que tanto Brasil como México, ¿no? La nueva presidente Claudia Sheinbaum o el presidente de Brasil, Lula, son comunistas, como viene diciendo constantemente y los descalifica. Entonces, América Latina, que tiene 3 integrantes en el G20, no logra una mirada común para fortalecer la agenda de nuestra región en el contexto de los 20 países de mayor peso económico del mundo. Y el hecho que todavía, por la información pública, no ha existido una solicitud de encuentro bilateral entre la Argentina y Brasil, entre Milei y el presidente Lula da Silva. Por supuesto, habrá un encuentro informal como tienen todos los presidentes, un encuentro grupal, tendrán seguramente la foto de familia, como se suele decir en este tipo de encuentros, pero no hay una reunión entre ambos países todavía acordada, ¿no? Recordemos que en las últimas semanas el propio Javier Milei ha retrocedido en lo que han sido sus posiciones, por ejemplo, de fuerte descalificación a China, ¿no? A la República Popular de China, entre otros aspectos por la necesidad que tiene nuestro país, no solo por el swap chino que tenemos para fortalecer nuestras reservas, sino también en búsqueda de inversiones chinas que son fundamentales, por ejemplo, en el sector de la energía para nuestro país. Nicolás, lo mencionábamos al principio, estamos enfocando un poco este programa en lo que van a ser las elecciones que se nos vienen a nosotros el domingo y en qué tanto impacto pueden tener a nivel regional. ¿Considerás que un cambio de signo político en Uruguay podría tener algún impacto en la región de alguna manera? Yo creo que sí, ¿no? El hecho que uno observa las encuestas donde hay un fuerte posicionamiento de la candidatura del Frente Amplio, de Orsi y COSE, puede ser un cambio no solo en Uruguay, sino también en lo que son los países fundantes del Mercosur, ¿no? Tener dos
países, Brasil y Uruguay, con un signo progresista, ¿no?, en procesos electorales que se están iniciando. Recordemos, el año próximo tenemos elecciones en Chile, Colombia y también en Bolivia. El hecho que se pueda dar un marco de continuidad de gobiernos progresistas es sumamente importante, ¿no? Y el hecho que pueda existir también, uno lo mira con mucha expectativa, un proceso de trasvasamiento generacional en la política progresista de Uruguay. Creo que eso es mirado por el campo progresista con mucha expectativa por la enorme trascendencia que por supuesto tiene Uruguay en el contexto del Mercosur, en negociaciones inclusive que están en marcha, por ejemplo, con la Unión Europea, ¿no?, y que haya una mirada progresista puede fortalecer el campo de acuerdo en defensa de los intereses de nuestros países en el contexto global. Nicolás, ¿qué rasgos o particularidades que tiene la política uruguaya o que caracterizan al sistema político se perciben desde el exterior y en qué medida eso puede ser referencia para la situación de Argentina? Muchas veces, en ese intercambio permanente que tenemos con la República Argentina, en esa convivencia mutua, uno escucha a veces a los argentinos decir, uy, si nosotros tuviéramos un presidente como ustedes, esto pasó con Mujica, ha pasado con Lacalle, indistintamente. Quiere decir que, por lo menos lo que uno puede ver a priori, hay una mirada bueno, respetuosa de los procesos en Uruguay, porque estamos hablando de dos presidentes de signos bien distintos. Sin embargo, muchas veces se expresa eso. ¿Hay una mirada especial para el Uruguay desde fuera y particularmente desde Argentina a ese sistema político? Bueno, me parece que en ese sentido Uruguay ha demostrado a partir de la recuperación de la democracia un marco de convivencia democrática, ¿no?, que es admirable en cierto sentido. Más allá de, por supuesto, con tensiones constantes, ¿no?, porque cuando uno se adentra a la política uruguaya también uno observa, no solo en Uruguay, sino en el mundo, que tenemos sociedades muy fragmentadas, ¿no? Y si uno ve, inclusive analiza los procesos electorales uruguayos, parece que la sociedad está fraccionada en dos, ¿no? Un 50% con una mirada progresista del centro-izquierda y otro 50% de la población más cercana al Partido Nacional, al Partido Colorado o a las nuevas expresiones de derecha y de centro-derecha que han surgido en los últimos tiempos. Lo que sí uno observa, más allá de esas diferencias, que existen ciertos marcos institucionales de diálogo y de respeto, ¿no? El hecho que, por ejemplo, si mal no recuerdo, en la asunción de Lula da Silva viajaron distintos presidentes, ¿no?, encabezado por el presidente Lacalle Pou, pero el expresidente Mujica llevando a Lacalle Pou, acompañado también por Sanguinetti, a lo que era la asunción de Lula en Brasil. Eso, en términos de la Argentina, una sociedad con muchísima mayor cantidad de tensiones, no es imaginable, ¿no? Y creo que eso es un punto a favor de la realidad uruguaya, ¿no?, un país que tiene ese marco de mayor convivencia institucional a pesar de las propias tensiones que existen en el país. Muy bien, Nicolás Trota, exministro de Educación de Argentina, te agradecemos muchísimo por compartir estos minutos con nosotros en Sin Fronteras. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas elecciones el próximo fin de semana. Ojalá que sí, gracias. Gracias, Nicolás. Y a propósito de eso, bueno, estaremos con una transmisión especial el próximo domingo por las elecciones. Totalmente, vamos a estar con una transmisión especial y nosotros nos volvemos a encontrar el lunes siguiente, día después. Vamos a ver qué pasa. Como siempre, gracias por estar, por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar prontito.